ayuda económica, invito a los jovencitos a consagrarse a Dios, sacerdotes, religiosas, misioneras, instruidos en las cosas de Dios, en las cosas que son de nuestro Padre. Comuníquense con nosotros. Hoy quiero hablarles de la misa diaria, de la misa cotidiana. Es el acto principal de una comunidad religiosa o de un seminario. Es el momento más solemne y es de donde tomamos la fuerza sobrenatural para seguir entregados a Dios. Lo mismo para el pueblo cristiano. Antiguamente la tradición de la iglesia era la misa diaria. Todos los días había misas desde las 4 de la mañana en algunos lugares. Los agricultores, antes de irse a su trabajo, venían a misa. Otras veces, como aquí en Tijuana, yo lo vi cuando yo era niño, la Sagrada Comunión, al menos la Sagrada Comunión, se les daba antes de la misa de 6 de la mañana. Y ya se iban a cruzar la frontera para Estados Unidos al trabajo o a los trabajos aquí. Los caballeros comulgaban diario. Hoy todo ha cambiado, tristemente, en peor. Sin embargo, mis hermanos, hay medios. Yo los invito por la televisión. En este momento está aquí una cámara y estoy en vivo en el internet. www.ecumenicasdeguadalupe.org o nada más pongan en Google, tiene que ser en Google, en un buscador. No es en YouTube, es en el internet normal. Y ahí estoy hablando en este momento. Y también, mis hermanos, la Santa Misa por radio, por televisión, si nosotros hacemos la intención de participar en el santo sacrificio de la misa, en ese momento recibimos gracias sobrenaturales. Piensen ustedes en la comunión espiritual, que siempre en la tradición de la iglesia se ha predicado. Señor, en este momento yo no puedo estar en una iglesia en la Santa Misa, pero quiero recibirte espiritualmente en mi corazón. Ven a mi alma, quédate conmigo. Te recibo con todo mi amor. Ese acto de amor produce gracias en nuestro corazón, en nuestro ser. Nos da fuerzas para seguir adelante, mis hermanos. Pero tengamos siempre en la mañana ese tiempo de recogimiento. Mejor dicho, no tiempo, porque no hay a veces, pero ese acto. Será manejando el automóvil, yendo en el autobús, caminando, pero me debo acordar que en este momento se celebran muchas misas en todo el mundo y que yo quiero unirme al sacrificio de Cristo. La Sagrada Comunión también. No está prohibido darla fuera de la Santa Misa. Esto se los digo a los cardenales, arzobispos, obispos. El Concilio Vaticano II dio una recomendación que hay que entenderla perfectamente. Lo ideal es que vayas a misa completa y ahí recibas la Sagrada Comunión.
pero no estaban hablando de circunstancias extraordinarias como las que yo acabo de mencionar. Tienes que cruzar la línea, la frontera internacional aquí en Tijuana. No tienes tiempo para una misa, máxime que ahora, como en esta, todas las misas casi son con predicación del sacerdote y duran 1 hora. La misa tradicional, sin predicación del sacerdote, misa rezada, aquí siempre es misa cantada, dura media hora, poquito menos a veces. Y entonces, yo recuerdo muy bien, la gente venía a la Santa Misa, comulgaba y se iba rápido al trabajo. Ahora han cambiado las cosas, han cambiado los horarios. Esta misa, por ejemplo, es a las 8 de la mañana, por diversas razones. Es tarde para los seminaristas, por eso ellos deben de tener 1 hora de estudio antes de la Santa Misa. Normalmente, ¿verdad? Lo mismo las religiosas. Pero yo hago la exhortación, aunque sea por los medios electrónicos, diario asiste a misa, saca provecho. En la Santa Misa, me comentaba una religiosa ayer que preparó su clase de liturgia y se sorprendió gustosamente que en un libro viejo, antiguo, se habla de la Santísima Trinidad ya desde el Templo de Jerusalén. Y yo ya lo he dicho muchas veces. Por eso los cardenales cultos, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes cultos, instruidos, por favor, únicamente ellos, pueden conocer las fuentes judías. Eso no significa que uno se convierta en un judío, no. Significa que uno es culto, que no es ignorante, que uno se cultivó, que uno se instruyó, que uno estudió. Antes se decía, se quemó las pestañas, porque antiguamente se estudiaba con una vela, sobre todo los estudiantes pobres, con una velita chiquita. Ahí estaban leyendo y tanto tenías que acercarte para leer que decían, te quemas las pestañas. Cuando uno trabajó para instruirse, puede leer. No están prohibidos, óiganlo bien, nunca la Iglesia prohibió la literatura judía. Censuró unas partes y obligó a que las quitaran del Talmud, porque directamente ofenden a Jesucristo nuestro Señor. Pero no prohibió el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, la Mishnah, los Midrashim, que son comentarios a la Biblia. No prohibió el Zohar, que es la parte principal de la Cábala, y los demás libros que la componen. Nunca los prohibió, pero deben ser leídos con criterio y solo por personas verdaderamente instruidas. No cualquier sacerdote, no cualquier obispo, no cualquier cardenal, no. Perdonen que lo diga así, pero es evidentísimo el día de hoy. Ahí viene como en el templo de Salomón, en el tabernáculo de Moisés, ahí estaba la presencia de Dios. Y eso es nuestra fe en el Antiguo Testamento. En una nube luminosa, en el santo de los santos,
en esa tiniebla y oscuridad del tabernáculo que estaba cubierto con pieles de focas, de lobos marinos, de esos mamíferos que viven en el mar. Así los explica la Sagrada Escritura, que en aquel tiempo eran pieles preciosas. Todo el tabernáculo estaba cubierto de esas pieles. Y luego de cortinas hermosas, bellísimas, de tela. Ahí estaba la nube, donde habitaba Dios. Existe un verbo en arameo, en hebreo, en árabe, el verbo kun, que significa existir. Y se le añade una shin, shekin, significa habitar, vivir como vecinos. Y shekinah en hebreo, shekintá en arameo, significa la presencia de Dios. De eso se habla mucho en la literatura hebrea posterior a nuestro Señor Jesucristo. La Shekintá, la Shekinah, es la presencia de Dios. Ahí estaba, en el templo de Jerusalén, en el tabernáculo de Moisés. En los libros de José Flavio, o Flavio Josefo, que narra la destrucción de Jerusalén, viene un episodio en el que dice que cuando ya estaba la guerra de los romanos que rodeaban el templo, como profetizó nuestro Señor Jesucristo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y así lo atestigua Maimónides, no quedó nada del templo. Lo que ahora se dice es por razones políticas, pero no científicas, no arqueológicas. Es la fortaleza romana, no es el templo de Jerusalén. Está construida, sí, con piedras del templo de Jerusalén, que siempre ha sido así en la historia y en la arqueología. Se toman las piedras antiguas para construir los edificios nuevos. Pero del templo no quedó nada. Y dice Flavio Josefo que se oyeron unas voces fuertísimas, un estruendo. Exeamus hinc, salgamos de aquí, en plural. Dios abandonó el templo de Jerusalén. Aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaba la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. De hecho, ahí iban los primeros cristianos a hacer su adoración. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles a San Pedro y San Juan que iban al templo a la hora de nona a hacer oración en el templo. Hasta que sucede eso que narra Flavio Josefo. Poquito antes de la destrucción del templo, la presencia de Dios salió de ese templo. Léanlo, por favor. ¿Cómo hace falta la cultura en el clero, en el pueblo cristiano, mis hermanos? Josefo Flavio está en el internet. Lo pueden conseguir todavía en muchas librerías. Se puede comprar usado en el internet. La guerra judaica. Es largo, larguísimo, pero muy instructivo. Existe una obra en hebreo, Yosipon, así se llama. Es tal vez medieval, en un hebreo muy sencillo. Yo la tengo aquí en 2 volúmenes. Y es una refundición un poquito alterada de la historia de Flavio Josefo.
Pues bien, en el templo estaba Dios nuestro Señor, Dios Padre, Adonai, la palabra de Dios, el verbo divino, que se dice en arameo memra. Y es interesante verlo en los Targumim. Ay, monseñor, otra obra judía. Sí, fíjate nomás. Los Targumim son traducción del hebreo al arameo, a la lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Existe el Targum de Onkelos, que es famosísimo, la traducción del Pentateuco. El Targum de Jonatán, que es la traducción de los profetas y de los escritos en arameo. Estos dos son completos. Hay otros, el Targum de Jerusalén. Y últimamente un sacerdote español, Díaz Macho, encontró en Roma, en la Biblioteca Vaticana, en el fondo Neófiti, porque había un convento, existe el edificio en Roma todavía, hace todavía 60 años yo conocí ese edificio, le llamaban Cento Preti, 100 sacerdotes, porque era una hospedería para sacerdotes, cabían 100, bueno. Ahí se llamaba Neófiti, porque se preparaban los judíos que se convertían al cristianismo. Allí hacían su catecumenado largo, un periodo de instrucción antes del bautismo. Y muchos de ellos dejaron ahí sus libros judíos. De manera que fueron llevados esos libros a la Biblioteca Vaticana y este padre español, Díaz Macho, ahí los encontró y los publicó en 5 volumones carísimos. Pero ahora en Estados Unidos hay un proyecto electrónico maravilloso que se llama el Tesoro de la Lengua Aramea. Todos los documentos en arameo, gratis, están en línea. Y de ahí yo lo tomé para publicarlo, es libre publicación. Y se llama el Targum Neófiti. Y allí, cuando se habla de Dios, por respeto, no se dice el nombre de Dios, sino Memra Dalaja, la palabra de Dios. Y eso es un uso antiquísimo. O sea, el verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. De manera que en el Antiguo Testamento ya se conocía el misterio de la Santísima Trinidad de una manera borrosa. Elohim Adonai, el Padre. Memra de Adonai, la segunda persona, la palabra de Dios, el verbo. Y Shekinah, el Espíritu Santo, la habitación del Espíritu Santo. Se habla también en ese océano inmenso de la literatura judía después de Jesucristo, y a los entendidos no les estoy diciendo nada extraño. Es un océano de libros y libros y libros escritos en hebreo y en arameo que han producido los judíos después de Jesucristo. Aquí simplemente es una biblioteca enorme de textos en hebreo y arameo. Creo que tengo en México tal vez una de las bibliotecas en este sentido, ¿verdad?,
en este espacio, más completas. Se habla también que cuando vinieron pues los neobabilonios, los asirios diríamos, Asiria es Nínive, Babilonia es el sur de Mesopotamia, y destruyeron el templo de Jerusalén en tiempos de Jeremías. Destruyeron el templo de Salomón, el primer templo, que también vieron una paloma que era la Shekinah, la presencia de Dios que salía del templo hacia el cielo. Pues en la Santa Misa, mis hermanos, tenemos la Santísima Trinidad, prefigurada en el Antiguo Testamento, en el templo. Y vuelvo a repetir, la reforma de la liturgia más protestantizadora de Muñín y de Pablo VI, se inspiró mucho en la sinagoga y en la liturgia doméstica, pero faltó estudio más profundo. Óiganlo bien, los liturgos, los de San Anselmo, los benedictinos, faltó estudiar la liturgia del templo de Jerusalén, la liturgia del tabernáculo. Háganlo y verán que van a regresar al rito tradicional, que es el que más se parece al templo de Jerusalén. Estos ornamentos, todo lo que usamos en la misa tradicional, viene del templo de Jerusalén, no viene de la sinagoga, no viene de la liturgia doméstica, no, del templo. Recuerden, en los mismos Hechos de los Apóstoles se habla que muchísimos sacerdotes del templo de Jerusalén se convirtieron y se hicieron cristianos. No descuiden esos aspectos. Por eso a todos los que están un poquito protestando contra las reformas litúrgicas, les doy ese consejo de viejo y de estudioso. Pónganse a estudiar, por favor, el hebreo, el arameo, al menos, para que puedan ver las riquezas que Dios ha querido que los judíos anticristianos hayan conservado hasta el día de hoy en su literatura. Repito, la Mishnah, los Talmudes, los Midrashim, los Targumim, la Cábala, y después los comentarios y comentarios y comentarios interminables. Ahí hay tesoros escondidos, mis hermanos, reservados únicamente para los que se sacrifican, de no tener descanso, vacaciones, de no ver televisión, de no pasarse horas en su celular, sino de tener un reglamento, un horario y seguirlo en el estudio de las fuentes, que es lo que los padres conciliares, en mis tiempos, yo viví el Concilio Vaticano II, querían estudiar las fuentes. Y eso se comienza a una edad temprana. Un hombre de 30 años ya no puede, porque su memoria ya no funciona, como la de un niño de 12 años, que se aprende las cosas rapidísimo. No las entenderá, pero se las aprende y después a lo largo de la vida las va a entender. Todo esto que les digo, pues, es para reformar nuestra iglesia, para hacer que se reconstruya, que regrese a la tradición. Y la tradición es muy sencilla. Los cristianos iban a misa todos los días, en las catacumbas, en los primeros tiempos, bajo la persecución romana. Y ahora
Se los digo porque viene otra persecución terrible contra la misa tradicional y tendremos que volver a las catacumbas. Hace 100 años en México comenzó la persecución religiosa de un presidente judío, Plutarco Elías Calles, y la iglesia se tuvo que ir a las catacumbas, celebrar la misa a escondidas. Pues ahora, 100 años después, ya no es un presidente judío, y perdonen, entre paréntesis, ni una presidenta judía, no. Es los mismos miembros malos de la Iglesia Católica, los pastores malos, que van a obligar a que la Santa Misa tradicional se celebre en cuevas, en cavernas, bajo tierra, en catacumbas, si no cambian las cosas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.